Estados Unidos vive una época de gloria en la década de 1920. Ha sido decisivo su intervención, ha sido decisiva su intervención en la Primera Guerra Mundial. Esto lo colocó en el primer puesto en cuanto a la política mundial. Es la primera potencia mundial, lo es por el desarrollo de su industria. El 44% de la producción mundial dice Made in USA en la etiqueta, es decir, 4,4 de cada 10 productos son fabricados en Estados Unidos. La sociedad vive esta década como los años locos, los años del jazz, los años de los boliches nocturnos, los años del inicio del reinado de las grandes estrellas de Hollywood, los años de las big bands de jazz, despreocupación total en la sociedad y un optimismo ilimitado, un optimismo que está basado en el consumo cada vez más grande de la población. Se venden radios, heladeras, automóviles, aspiradoras, todo esto basado en la producción industrial de Estados Unidos, de las ventas que vienen en alza, de una situación ideal, un Estados Unidos que está viviendo al parecer una situación ideal de un optimismo ilimitado en el futuro. Optimismo que está basado en la producción industrial, como dije antes. Producción industrial capitaneada por los grandes empresarios norteamericanos, Morgan, Rockefeller, Henry Ford. ¿Quién va a adaptar a su fábrica de automóviles al sistema taylorista? Le va a incorporar lo que se va a conocer como Fordismo. Ford va a introducir la línea de montaje, como ven en esta escena protagonizada por Chaplin. El trabajador ya no debe moverse más dentro de la fábrica, no pierde más tiempo. Son los productos que deben pasar por delante del trabajador y sin cesar debe ejecutar su misión dentro de la línea de producción. Esto optimiza la producción, abarata costos, acorta tiempos y permite vender los productos más baratos. Por estos años el Forte, el famoso modelo de Ford, se va a comercializar a $660. Era un auto barato y la idea era que sus trabajadores sean capaces de comprar estos automóviles. Por eso Ford va a pagar muy buenos salarios. Sus automóviles de consumo masivo estaban destinados a gente como sus trabajadores. Uno de los pilares de la industria. Bien, a diferencia de Estados Unidos, la posguerra en Europa, década de 1920, es decir, inmediatamente después del final de la Primera Guerra Mundial, que recuerden terminó en el 18, se firma el Tratado de Versalles en el 19. Decía que la posguerra en Europa va a ser particularmente marcada por una crisis, una gran crisis económica, política y social. Es decir, que la crisis va a llegar a todos los aspectos de la vida de los ciudadanos europeos. Aún en los países que ganaron o estuvieron del lado de la Triple Entente en la Primera Guerra Mundial, y particularmente en quienes perdieron y en quienes sufrieron las peores consecuencias en la Primera Guerra Mundial. Esta foto que ven ahí es de la Alemania de posguerra. No es Haití, no es África, no es América Central, no es Sudamérica. Alemania, la posguerra, pobreza, marginalidad. Decía que todos los países europeos se van a ver inmersos en esta crisis. El aparato productivo está destruido, las economías están colapsadas, la infraestructura, como ven en esta imagen, destruida, colapsada, porque Europa fue el centro geográfico de los conflictos, el centro geográfico de las batallas de la Primera Guerra Mundial, donde cayeron las bombas. La economía, los campos, las ciudades europeas están devastadas. La gente va a tener que convivir en la reconstrucción de post-Primera Guerra Mundial en este contexto. La situación es extremadamente delicada. Y esto va a traer un reflejo directo en una crisis política que vamos a ir desarrollando. Porque una de las consecuencias de la Primera Guerra Mundial es la crisis de la democracia liberal. En muchos países donde había democracias se van a desarrollar dictaduras. Y esto que ven ahí es una tarjeta de racionamiento
en Barcelona, España, racionamiento de aceite. La gente iba con esto y podía tener acceso a una botella de aceite, no más, porque estaba racionado. Cuando hay racionamiento de algo, la población tiene solamente acceso a una cuota aparte de un producto. Esto ocurre con la comida en la mayoría de los países europeos post Primera Guerra Mundial. Vamos a ver el caso de Italia ahora. Italia estuvo del lado ganador, estuvo del lado de la Triple Entente, aunque antes de la guerra estaba del lado, o al comienzo de la guerra estaba del lado de la Triple Alianza. Recordemos que se había pasado de bando, con la promesa de recibir colonias que no les son entregadas en el reparto que se hace en el Tratado de Versalles. Bueno, la condición económica de Italia tras la Primera Guerra Mundial es grave. Hay un alto nivel de personas sin empleo o parados, como se dice en España, en Europa. El norte rico, extremadamente rico, contrasta con el sur pobre. Empiezan a organizarse sindicatos y movimientos obreros de izquierda, lo cual pone de alerta a los sectores de la clase alta y de la burguesía italiana. El Estado está endeudado, la inflación es altísima, los sueldos son de miseria. Bueno, no va a escapar Italia, aún estando del lado ganador en la guerra, a la situación general de esa Europa de posguerra. Alemania. Recuerden, declarado único culpable en el Tratado de Versalles. Aquí se le habían impuesto una serie de condiciones y de cláusulas terribles: la reducción de su ejército, la pérdida de territorio, la pérdida de colonias, la eliminación de su flota de submarinos, de su flota aérea, el pago de reparaciones de guerra. Recuerden que fue declarada única culpable. Tras la guerra, en el año 1919, renuncia al trono, al imperio alemán, el Kaiser Guillermo II, Wilhelm II. Y se instala en Alemania una república democrática que va a ser conocida como la República de Weimar o la República de Weimar, como están viendo en pantalla. También conocido como el Segundo Reich alemán, el segundo Estado alemán. Nace entonces la República de Weimar en 1919, una república democrática, una república donde los representantes son elegidos mediante el voto. Va a tener un presidente y un canciller. Así va a funcionar a grandes rasgos el ejecutivo de la República de Weimar. El presidente va a ser electo por voto directo de los ciudadanos. El canciller es nombrado con el acuerdo de la oposición política según las mayorías en el Parlamento alemán, en el Reichstag. Así nace la República de Weimar, que adopta la bandera tricolor que conocemos hoy de Alemania, la bandera amarilla, roja y negra. Es una de las consecuencias de la Primera Guerra Mundial para Alemania. Recibe este nombre, o se la conoce como República de Weimar, porque en esa ciudad se firmaron los acuerdos políticos correspondientes para fundar este nuevo régimen en Alemania. Pero, ¿cuál es la situación de esa Alemania? Hiperinflación, como habíamos hablado en algún momento en el video en el cual trabajamos el final, el final de la Primera Guerra Mundial. Hiperinflación. Vean el precio de la hogaza de pan, de un pedazo de pan, pasa de 63 centavos de marco alemán un año antes que termine la guerra a 201.000 millones de marcos alemanes en 1923. Cuesta imaginarse que un pedazo de pan salga 201.000 millones de cualquier moneda en el mundo. Para salir a comprar los alemanes en esa Alemania de la década del 20 necesitan llevar canastos, pero no para traer los productos que van a comprar, sino para llevar los billetes. Miren esa mujer entregando un canasto lleno de billetes a cambio de lo que parece ser verduras. Es una verdulería. La mujer está pagando con un canasto lleno de billetes de marcos alemanes, lo cual nos da una idea del poco valor que tenía la moneda y de la enorme hiperinflación, un aumento de precios descontrolado
por demás que se da en esa Alemania de la República de Weimar, con graves problemas económicos. En esta imagen vemos un grupo de chicos jugando con fajos de billetes alemanes que al perder tan rápidamente su valor pasan a ser un juguete para los niños. No valen nada esos miles de millones de marcos alemanes con los cuales están jugando los niños. No se compra nada en esa Alemania de la República de Weimar. Bueno, resumiendo, esta es la situación general en esa Europa de la década de 1920, la primera década de la posguerra en Europa. Crisis económica, crisis social, crisis de la democracia liberal que vamos a empezar a desarrollar pronto. Cómo esas repúblicas democráticas y esos gobiernos de la posguerra no van a encontrar una respuesta a la crisis económica severa que hay, a la crisis social, al descontento social, a los trabajadores en las calles, al crecimiento de la izquierda en muchos países de Europa. Recuerden el virus rojo, al cual temían las burguesías europeas, está sobrevolando ya Europa. Lo vamos a encontrar en Alemania, lo vamos a encontrar en Italia, ¿sí? Los países que se encuentran en una peor situación económica son como un caldo de cultivo para las organizaciones y los partidos políticos de izquierda. Una situación que parece contrastar con la situación que vive Estados Unidos en la posguerra, en la inmediata posguerra, en los primeros años de la Primera Guerra Mundial.